Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, en el capítulo 2 y el verso 10. No nos vamos a mover de Efesios. Vamos a estar ahí todo el sermón. Y vamos a iniciar en el capítulo 2, verso 10. Quisiera que lo leyéramos juntos. Si no tienes tu Biblia por algún motivo, te hago dos recomendaciones. Uno es, consigue una Biblia. Dos, puedes leer por ahora en pantalla. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Me acompañan? Vamos a leerlo juntos, que se escuche en toda la costa. Dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, gracias porque esta es la palabra de verdad que predicamos y que vivimos, Señor, que creemos y que esperamos ver siempre desarrollada en nuestras vidas. Por la acción de tu Espíritu Santo y en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, pido que quede sellada y sembrada en nuestros corazones, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, para que experimentemos su poder, Señor, y vivamos para ti, en tu nombre. Gracias por cada hombre y mujer que escuchan este mensaje. Son las buenas noticias que tú nos traes hoy, Señor. Edifícanos y ayúdanos a crecer por medio de esta palabra en la fe, alcanzar la estatura que tú quieres que alcancemos hoy, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. El miércoles pasado cumplimos 14 años de la fundación de la iglesia en Barranquilla. Nosotros llegamos junto con Mari el 24 de junio y Juan Camilo, que tenía 1 año y 10 meses. Anita es currambera. Y llegamos y la operación que yo hacía era sencilla. Nos alojamos con unos parientes de mi esposa que muy amablemente nos abrieron las puertas de su casa. Y lo que yo hacía para salir a conocer la ciudad era salir a caminarla y orar por ella. Yo salía por calles y tomaba un plano y miraba qué calles iba a recorrer. E iba viendo posibilidades, inmuebles, proyectando dónde podría ser la iglesia. Duré 3 meses y ya después de los 3 meses y no conseguir el inmueble número 102 que vi, que tuve citas, entraba, lo revisaba, hacía el informe, lo enviaba, fue este, donde estamos nosotros. Pero para conseguirlo y abrir la iglesia decidimos iniciar en el salón de un hotel. Y cuando en el hotel nos dijeron cuánta gente esperan, nosotros decíamos, no sabemos. Entonces, ¿cuántas sillas ponemos? No sabemos. Entonces, ¿qué salón quieren que les demos? No sabemos. Y nos terminaron dando un salón en el último piso del hotel, que tenía otros salones contiguos, y se pusieron como 200 sillas. Llegaron 195 personas a ese primer servicio. Contamos, Mari y yo, con 12 personas que nos apoyaron. 4 en la alabanza, 4 en Ujieres y 4 en Roca Kids. Y así empezamos. Tan pronto decidimos en el hotel, salió este predio. Mientras firmamos papeles, contrato de arrendamiento, etc. Entonces estuvimos ese tiempo, lo que fue septiembre, 26, octubre y tal vez algo de entrado noviembre. Y entonces luego nos vinimos para acá. Y el día que nos vinimos tuvimos un primer servicio. Y al segundo servicio, el sábado, estábamos preparando con los 12 que estábamos lo que iba a ser el servicio. Entonces mirando todos los errores que habíamos tenido el primer día, etcétera. Y entonces nos cortaron la luz. Sábado 4 de la tarde.
Resulta que los propietarios no habían pagado pensando que nosotros íbamos a pagar y nosotros no pagamos pensando que los propietarios habían pagado. El caso es que nos quedamos sin luz y nos tocó organizar en el patio de la casa, improvisar unas telas para poder tener el servicio el domingo, y entonces nos pusimos una grabadora con unas pilas de esas gordas, una grabadora de cassette, le conectamos el micrófono y empezamos ahí. Aquí están Rommel y familia que nos acompañaron en esa época. Dios los bendiga. Y entonces arrancamos, pero a la gente le gustó más en el patio que aquí adentro porque hacía un calor. No voy a decir que infernal, pero hacía un calor horrible. Y entonces nos quedamos afuera como 3 años. Había gente que llegaba y decía, oigan, muy bonito, pero volvemos cuando tengan aire acondicionado. Y yo no sabía qué hacer con eso. Bueno, finalmente logramos poner el techo ese, conseguimos el aire y nos metimos. Han pasado 14 años y lo importante no ha sido el edificio, sino las personas. Lo importante somos nosotros, porque la iglesia no son los edificios, la iglesia son las personas. Digan, somos la iglesia. Dile que tienes al lado, yo soy la iglesia. Y estaba pensando en qué mensaje traer. Estuvimos toda la semana, desde el domingo anterior viajamos a la ciudad de Cartagena para el encuentro que se hace cada 2 años de pastores de Casa sobre la Roca, con pastores de todo el país, de las ciudades donde tenemos iglesia, de Estados Unidos, Panamá y España. Y entonces nos reunimos con ellos hasta el jueves, y el jueves empezó el evento de casados, que estábamos invitados el viernes para dar un taller, y estuvimos el viernes en la tarde y nos regresamos en la noche del viernes para poder estar en la iglesia el fin de semana. Y estaba preguntando al Señor como acerca de qué puede uno recordar en estos 14 años, y hay muchas cosas que cruzan por mi mente. Pero más allá de todas las historias que siempre cuento, que estaremos contando en el camino, quiero referirme justamente al propósito que como personas nosotros tenemos dentro de la iglesia, todos nosotros. Nada en la vida puede reemplazar el propósito con el cual Dios te ha creado. Nada. Si no descubres ese propósito, puedes desperdiciar mucho tiempo y vas a hacer cosas con las cuales nunca estarás satisfecho, nunca, sino siempre vas a sentir que falta algo. Dios te creó con un propósito, a ti, a mí, y te creó con unos dones específicos que solamente tú los tienes y que solamente tú puedes desarrollar. Creo, por tanto, que la iglesia es la mejor institución de la tierra. Después de la iglesia no queda nada. ¿Qué le queda a una persona después de cruzar por la iglesia? La iglesia es la última instancia en la tierra. Y es la última porque es donde Dios la puso, porque después de Dios no hay nada. Me identifico con Bill Hybels cuando afirma que la iglesia es la esperanza del mundo. Alguien podría decir, momentico, no es la iglesia, es Cristo, obvio. ¿Pero a qué me refiero? Cuando hablo que la iglesia es la esperanza del mundo, es porque a la iglesia Dios le ha confiado el mensaje de Cristo. Por eso la iglesia es la esperanza del mundo. Y por medio tuyo, quiero hacer un énfasis especial, se puede cambiar el mundo. Dios puede cambiar el mundo. Si tú descubres tu propósito, tus dones, y los pones al servicio del Señor, la iglesia va a ser imparable. Ese es el título del sermón de hoy, imparables. Porque Dios quiere hacer la obra suya
y nosotros somos los instrumentos de la obra de Dios. Me refiero a la iglesia de Jesucristo. Y cada uno de ustedes tiene un lugar en la iglesia. No es un lugar dado por mí, es un lugar dado por Dios. Fíjate que Efesios nos va a ayudar en eso. Ya nos ha hablado que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el propósito, las cuales Dios dispuso ya de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, si avanzas a Efesios capítulo 4, fíjate lo que se desata aquí acerca de la experiencia cristiana, el propósito y la iglesia. Vamos a ver 6 puntos. El primero de ellos es mi carácter y los demás. Es lo primero que Dios desarrolla. Mi carácter y los demás. En el verso 1 y 2 de Efesios 4 nos dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y aquí debemos comprender algo, que no se trata de cómo son los demás, sino de cómo soy yo. No se trata de cómo se comportan los demás, sino cómo me comporto yo. No se trata de cómo reaccionan los demás, sino de cómo reacciono yo. De eso se trata. Muchas personas batallan en las iglesias y en el evangelio sin entender que no se trata de corregirle la plana a los otros, sino de primero corregirse la plana a sí mismo. Lo segundo es mi carácter y Dios. En el verso 3 nos dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Nos hace un llamado a que haya paz entre nosotros. Esto es, que haya un acuerdo. Le aprendí tempranamente en mi camino cristiano al pastor Darío justamente que uno debe estar aún de acuerdo en el desacuerdo para que haya paz. Si nosotros estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, hay responsabilidad y hay paz. Ahora, el objetivo de esto es la cohesión con Dios, que nosotros estemos realmente con el Señor, entendiendo que Él es la cabeza. Y esto va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo tuyo, un esfuerzo mío. En ese ambiente, en ese entendimiento, no se dan divisiones, porque una división es el fruto de 2 visiones. Y entonces, donde hay 2 visiones, va a haber división. Yo puedo estar en desacuerdo con una forma. Lo que tengo que entender cuando pertenezco a algo es lo siguiente: yo con esta organización me adapto, la cambio o me voy. En la adaptación, ¿sí?, es donde nosotros tenemos una identificación. Y entonces, cuando yo me identifico, comprendo que las iglesias están conformadas por esa identificación que yo tengo con la iglesia. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en unidad con eso. Esto no significa que no haya formas en donde uno pueda levantar la mano y decir: oiga, mire que vi esto, ¿será que si hacemos tal cosa, así crecemos? Pero no es estar en contravía permanentemente y en un desacuerdo continuo, porque la persona sufre. Y no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a sembrar semillas y a cosechar un fruto. Entonces me da pie para el tercer ítem, que es la unidad necesaria. Cuando hablamos de la unidad, casi que estamos hablando de un sublime acto. El acto de estar en unidad. Pero, ¿cuál es la unidad que debemos guardar? La unidad del Espíritu. Ese es el punto. Ahora, en el verso 4 al 6, fíjate, nos dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu,
así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El Señor nos tiene rodeados. ¿Sí? Esto es tan importante porque aquí es donde comprendemos lo que también el pastor Darío ha mencionado en tantas oportunidades y en sus libros, lo que describe a la iglesia como una vid y muchas ramas, que el tronco común, el tronco que nos une a todos, está descrito acá: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, uno solo. No son diferentes dioses, no son diferentes cuerpos, no son diferentes espíritus, es uno solo. Pero yo puedo pertenecer a una rama que no es la rama de enfrente ni la rama del otro lado del árbol. Y yo tengo que comprender eso. Porque ahí es donde yo voy a poder crecer y dar fruto. Nosotros, lo que nos corresponde como creyentes es guardar la unidad en la variedad. Eso es lo que nos corresponde. Ahora, dentro del pueblo cristiano hay diferentes entendimientos acerca de la fe. Eso es las visiones teológicas. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Que la ortodoxia cristiana es una sola. Que hay un tronco donde hay un solo Dios, un solo Espíritu, una sola esperanza, pero alrededor de esto, digamos, pongámoslo como un río, es el río de Dios. Y yo puedo estar parado en una orilla y otra persona puede estar parada en la otra. Yo estoy viendo el amanecer y la otra persona está viendo el atardecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona ve en la misma situación que yo estoy viendo, pero con ópticas distintas. Pero a mí me gusta más el lado donde yo estoy. Entonces me quedo en esa orilla. Puedo entender que la otra persona está enfrente y que a esa persona le gusta más esa orilla. Y no estamos mal, estamos bien. Lo que yo tengo que comprender es que yo no puedo pretender cambiarle a esa persona el gusto que tiene por la otra orilla, si estamos en el mismo río. Es un poco el entendimiento que debemos tener. Porque ocurre que hay personas que quieren cambiarle la plana a todo el mundo. No está bien. Eso es un error. Ahora, el asunto es que debemos repito, guardar la unidad en la variedad, pero a veces se dan conceptos que, aunque pueden ser, y voy a partir de la buena fe, bien intencionados, no necesariamente son correctos o ajustados y se salen de lo establecido en la Biblia. Ahí hay un problema. Fíjense lo que ocurrió entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era una persona que le gustaba quedar bien con todo el mundo. Eso uno lo ve en su temperamento, en su expresión, en su fe, todo. Lo ve uno así, él le gusta estar bien, ¿no? Él quiere estar siempre metido, agradar y tal. Y entonces eso era un fallo en su carácter, en su temperamento, en su expresión, que tenía que ser corregido. Y un día tuvo un problema muy, muy serio y muy delicado con el apóstol Pablo. Resulta que Pedro llegaba a una reunión donde habían gentiles, es decir, no judíos, y entonces el tipo se sentaba y comía con ellos, se reía, oraban y tal, y salían, pero cuando estaban los judíos, él se apartaba de los gentiles. Y Pablo vio eso y le dijo: oiga, venga para acá, ¿usted qué le pasa? No sea hipócrita. ¿De qué está hablando? Si usted es y le dijo delante de todo el mundo: Dios, lo que usted está haciendo es una hipocresía. Defínase. Y entonces dice que tuvieron un encuentro muy agrio, nos dice la Biblia. Y a partir de ese momento entendieron, o cada uno tenía claro, que tenían dos ministerios distintos. El ministerio de Pedro era un ministerio para el pueblo judío y el ministerio de Pablo era un ministerio para el pueblo gentil. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cada uno tomó el lugar que le correspondía para dar mucho fruto. Estuvieron de acuerdo en ese desacuerdo,
Y cada uno tomó y afirmó su visión, la visión que Dios le había dado a cada uno. Por eso las iglesias se forman por afinidades en la visión. Lo que una persona debe evaluar de una iglesia es que sea una iglesia con sana doctrina. Porque si hay una torcedura en la doctrina, lo mejor es salir corriendo y buscar un lugar de sana doctrina. Las iglesias no son perfectas porque solamente hay una iglesia perfecta. Y no me refiero a los nombres, me refiero a la iglesia de Jesucristo. De resto, siempre van a haber fallos organizacionales, van a haberlos. Y si se le permite a la carne, al mundo o a Satanás, va a haber pecado ahí, que hay que corregir, que hay que atajar, que hay que enfrentar. Y entonces, si alguien de la iglesia identifica algo que se está saliendo del orden o está pasando algo inadecuado, lo que esa persona tiene que hacer es no empezar a regar el chisme, sino levantar la mano y hablar con las autoridades de la iglesia. Y si una autoridad inmediata no le para bolas, siga con la de más adelante, hasta que encuentre una respuesta a la situación que se está dando. Y se acabó el problema. Con eso todos guardamos la unidad del Espíritu. ¿Me van siguiendo? Esto es tan importante, queridos, porque estamos construyendo iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, si se levanta algo en contra de nosotros, está atentando contra nosotros, contra el Señor, pero también contra nuestro bienestar, el tuyo y el mío. Y tenemos que ser todos guardianes de nuestro bienestar, amén. El asunto no es que no se presenten problemas, es que cuando se presenten los problemas, sepamos resolverlos, sabiamente y rápidamente. Eso es de lo que se trata. Ahora, nosotros lo que necesitamos entonces es llegar a comprender esto. ¿Por qué? Porque en ese lugar, para que podamos construir la iglesia, vamos a necesitar del concurso de todos los que estamos acá. Porque la iglesia, ¿quién es? La iglesia somos todos. Digan, yo soy la iglesia. Somos la iglesia. Muy bien. Entonces nos da el pie para el cuarto punto. La entrega de dones. Fíjate cómo el Señor nos está hablando de mi carácter y los demás, de mi carácter con Él y Él, de la unidad que debo guardar con lo que Él ha puesto como central, y me entrega unos dones a cada uno de los que estamos acá. Vamos a extendernos aquí un poquito, si me lo permiten. En el verso 7 al 10 nos dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. La medida la pone Cristo. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todos nosotros somos diferentes. No tenemos que ser iguales. Lo importante, escúchenme, no es la uniformidad, sino que lo importante es la unidad. Podemos tener un uniforme, pero estar divididos. O sea, lo importante no es la uniformidad, es la unidad. ¿Ok? El viernes fuimos invitados, como les comenté, a un taller, uno de los talleres simultáneos en la ciudad de Cartagena, en el Hotel de las Américas, donde es el congreso de parejas. Cerca de 500 parejas están allí, deben estar en servicio en este momento. Y entonces, cuando me paré, lo primero que les dije es lo siguiente: tal vez el principal error que históricamente cometen los padres es pretender que sus hijos sean ellos. Nuestros hijos no somos nosotros. Mis hijos no son yo no son mis hijos. Ellos son personas que Dios ha creado con un propósito particular. Ellos no tienen que ser lo que yo quiero que sean.
solamente si lo que yo quiero que ellos sean es simplemente lo que Dios ha hecho en ellos, lo que Dios creó y lo que Dios puso en ellos. Y como padre yo tengo que ser un guardián de lo que mis hijos tienen dado por Dios. Yo tengo que permitirle a mis hijos encontrarse con lo que Dios ha hecho. Eso en la Biblia se llama propósito. Y ellos tienen que ir a descubrir sus dones. Yo no puedo imponerles una carrera, yo no puedo imponerles un estilo, yo no puedo imponerles nada. Yo tengo que mostrarles la verdad y hablarles del amor de Dios para que el día que lo necesiten decidan correctamente en lo que sea que estén haciendo en sus vidas. Entonces, no tenemos que ser iguales. Dile que tiene izquierda derecha, no tenemos que ser iguales. Y quiero decir algo. Este concepto es tan poderoso, tan simple pero tan poderoso, que nos permite entender justamente que por eso el matrimonio igualitario no funciona. Por este simple principio. Porque se trata de ser, el matrimonio es per se, por sí mismo, complementario, no igualitario. Nos complementamos. Viktor Frankl, austriaco, médico, psiquiatra, escritor, autor de muchos libros, entre ellos uno que se llama El hombre en busca de sentido. Un maravilloso libro. Es un libro profundo, pero agradable de leer, lo recomiendo. Él nos habla, él escribe desde su fe judía. Él pasó por los campos de concentración y él llega a descubrir qué fue lo que lo mantuvo, qué fue lo que le dio a él esperanza en medio de semejante drama de años en la guerra. Pero justamente lo que le dio sentido a su vida fue Dios, y entendió que él tenía un propósito dado por Dios. Y lo que nos dice Viktor Frankl, abro comillas, es lo siguiente: todo el mundo tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Cada uno debe llevar a cabo una tarea concreta que exige su cumplimiento. En eso no te pueden sustituir ni puede ser repetido. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para realizarla. Cierro comillas. Cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual Dios nos ha creado. Ese propósito tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con el plan de Dios. Y nuestra responsabilidad y por ende nuestra alegría es identificar ese don, ese propósito. Porque ahí, cuando nosotros crecemos, tú puedes tener una vida y que sientes que estás estancado en algo y no sabes qué es lo que pasa. Pueden haber muchos factores para ese estancamiento, pero te aseguro algo, que cuando tú te conectas con tu propósito, comprendes el por qué Dios te hizo de esa manera y empiezas a desarrollar y a crecer eso, sales del estancamiento, y lo que creíste perdido durante años de estancamiento lo recuperas en horas. Es una cosa impresionante. Lo digo porque yo lo viví y lo experimento. Y trabajar un minuto en lo que nosotros somos como personas, de lo que Dios ha hecho con nosotros, tiene un valor incalculable en el crecimiento, en el desarrollo personal y en la obra que Dios tiene para con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nuestro propósito se ve minado por el mundo, por Satanás o por nuestra propia naturaleza pecaminosa, podemos llegar engañados a aborrecer aquello de lo cual estamos hechos. Y está mal. Por eso el Señor viene a restaurar nuestra vida, de ser nuevas todas las cosas, a transformarnos para que entendamos lo que nos quiere decir. Quiero que vean una imagen que pueden descargar. Esto lo tengo en mi Instagram también, para que ustedes la puedan descargar si les parece bien. Si no, igual lo voy a dejar ahí. El asunto es este. Bíblicamente nosotros encontramos que los dones están relacionados en 4 áreas. Están los dones operativos, están los dones ministeriales,
están el fruto del Espíritu Santo, que como tal no es un don, sino que, bueno, es un don en el sentido de que es algo dado por Dios para nosotros. Y están los dones del Espíritu o dones espirituales. Entonces, hay unas divisiones que pueden encontrar ahí, no voy a profundizar en ellas, pero si lo estudian, ahí está el verso bíblico y demás, lo pueden bajar para que esta semana lo estén revisando en sus devocionales, si así les parece. Si no les parece, igual lo voy a dejar ahí. Pero quiero concentrarme en los dos primeros. Dentro del grupo de dones que se observan, están los dones operativos. Vamos a ver algo que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia las personas quieren solamente el carisma, el don espiritual, y está muy bien que lo anhelen. La Biblia nos dice, anhelen los dones mejores. Pero hay otros dones que son fundamentales para construir la iglesia. Porque todos los dones dados por Dios son para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces voy a mencionar rápidamente los dones, son 8. El primero es el don de ayuda. Son las personas que quizá no necesariamente les gusta aparecer en público, pero que son fundamentales para las personas públicas. Entonces es el propio asistente que sustenta a un líder. Cuando ustedes ven en la palabra de Dios, una vez iba Jesús con Juan y su hermano, y los samaritanos no los dejaron pasar por su tierra. Entonces les tocaba dar una vuelta enorme, imagínense a pie. Y entonces Juan le dice al Señor, porque tenía el don de ayuda, le dice: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahí está expresado el don de ayuda. ¿Sí? Mal enfocado, mal inspirado, pero es el don de ayuda. ¿Fenomenal o no? Miren, les voy a decir algo muy lindo en la Biblia. A Juan y a su hermano les decían los hijos del trueno. ¿Ya saben por qué? Mejor dicho, donde Jesús no estuviera con Juan, si no estuviera Pedro, habían incendiado ese pueblo. Habían acabado con esa gente. Pero el Señor se volteó y le dijo: usted no tiene ni idea qué es lo que yo quiero, hombre. No sea bruto con eso. Bueno, no les dijo eso. Pero les dice, no tienen ni idea, olvídese, no es eso, no se trata de eso. Pero el hijo del trueno, el que quería que cayera fuego del cielo y destruyera a esta gente, fue conocido en la historia de la iglesia como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque Dios lo transformó a él. Aunque caminaba ahí con Jesús y decía ese tipo de barrabasadas, Dios lo transformó. Y entonces vemos la expresión justamente del don de ayuda. Eso revela a veces en las personas que tenemos cerca simplemente el espíritu de ayuda que tienen, la intención de ayuda, pero que hay que pulirlo. Entonces no hay que anular a la persona, sino enseñarle a usar ese don de manera apropiada. Entonces no se trata de descalificar, sino de corregir y de instruir. ¿Me van siguiendo? Bien. Luego tenemos el don de administrar. La administración tiene que ver simplemente con el buen uso de los recursos. Hay personas que tienen ese don maravilloso de saber administrar, poner los recursos en el lugar que es. Y hay personas que no lo tienen. Entonces, en lugar de que estemos peleando, más bien miremos a ver quién tiene el don y podamos ponerlo a funcionar. En la iglesia primitiva se agarraron un grupo de creyentes con otro. ¿Por qué? Porque cuando se reunían en la iglesia y comían alguna cosa, resulta que no había tanta gente para atender a todo el mundo. Entonces unos empezaron a pelear. Ven, a eso siempre les dan y a nosotros nunca. Eso revela, eso era la primera hora, estaba amaneciendo la iglesia. Y eso revelaba sencillamente la inmadurez tan grande que podemos llegar a tener nosotros. En esa época eran unos inmaduros. Entonces los apóstoles, en vez de pararse y decir: oiga, ¿cómo es que critican? Agradezcan más bien que les estamos dando comida. Lo que les dicen a ellos es: espera un momento, necesitamos organizar esta cuestión. Entonces vamos a hacer una cosa. Si yo me pongo a servir a las mesas, no voy a tener tiempo para predicar ni para orar.
Entonces vamos a hacer lo siguiente: escojan entre ustedes a 7 personas de buen testimonio, personas íntegras, llenos del Espíritu Santo, que tengan y gocen de buen testimonio de los de afuera, y pónganlos y los nombramos diáconos. Ellos se van a encargar de las labores logísticas y administrativas. Y entonces nombraron a 7 diáconos. Y los apóstoles se pudieron dedicar a lo que tenían que dedicarse: don de administración. Tenemos el don de servicio. El don de servicio está muy relacionado con el don de ayuda. Aquí lo que podemos ver es un catalizador de la gente en necesidad. Esto es organizar, mover a la gente. Es la gente que ayuda en los momentos de desastre, se levantan y van y ayudan. Tienen ese servicio, respiran servicio. Ahí ustedes ven a los sugieres, a la defensa civil, a la policía cívica. Son personas que no pertenecen a las instituciones, pero se afilian a ellas y prestan un servicio ad honorem. Luego tenemos el don de enseñanza. La persona en el don de enseñanza no necesita una revelación especial del Espíritu Santo. Lo que necesita es mucha paciencia para enseñar, porque para la enseñanza se requiere paciencia. Aquella persona que tiene la facultad de transmitir conocimientos. Ven, yo te explico cómo es esto. No entiendes, no, ven, lo revisamos otra vez. No entiendo, ven, tranquilo. Espera, entonces se lo dibujo. No, entonces traiga la plastilina. ¿Sí? Pero si uno le va a empezar a enseñar y dice, no, y uno le tira las cosas encima, no, el don de enseñanza no está ahí. Luego tenemos el don de animar. El don de animar es la capacidad para escuchar. Este es un don que es característico en el consejero. Y es un don importantísimo en este sentido, te lo voy a decir: transmite confianza. Transmite confianza. Luego está el don de la generosidad. La generosidad es socorrer en las necesidades. Esto es diferente del diezmo. Esto tiene que ver también con los bienes materiales. Son las personas que ponen a disposición de otros lo que ellos tienen. Y dan a manos llenas y reciben a manos repletas. Esto es una cosa impresionante. Y entonces son personas que lo están haciendo continuamente. Ahora te quiero aclarar algo: la ausencia de generosidad no significa tacañería, porque la tacañería en sí misma es un pecado. ¿Sí? Esas personas que les golpean el codo y abren la planta del pie, ¿sí? Pero no aflojan la mano ni a bala. Entonces son personas que tienen un don de generosidad. Se dan a ellos lo que tienen, lo comparten. Y es una cosa porque nunca piensan de manera distinta, sino siempre están pensando en dar, en dar, en dar, y por eso reciben a cántaros. La Escritura nos dice: el generoso pensará generosidades, y por sus generosidades será exaltado. Ahora está el don de dirigir, que esto es presidir, el liderazgo. Hay personas que nacen siendo líderes, es innato en ellos. El liderazgo se puede aprender y hay que aprenderlo. Nosotros necesitamos aprender de liderazgo porque estamos en una institución líder. Los que estamos acá somos líderes, ¿sí? Somos líderes de servicio. Estamos liderando desde la cultura del servicio, el servir a Dios y servir a los demás. Y entonces esta persona lo que tiene que hacer es esmerarse en su liderazgo. Por último tenemos el don de misericordia. Esta es la persona que sufre con los demás. Eso va por la calle y esta persona se ve el indigente o los niños que tienen los zapaticos rotos, no, ¿cómo hacemos? Mire, y uno, pero ¿cuál? ¿De cuál me estás hablando? Mira el que está allá, y pasamos por ahí, lo vimos sentado, tenía puesto esto y esto y esto. Mari y Anita, mi hija, son impresionantes con eso. Se las pillan todas. Es una cosa sorprendente. Ahora, esta persona que tiene el don de misericordia es sensible a las necesidades de otros y entonces se da a sí mismo. Siempre está dispuesto a hacer un favor. Siempre va adelante de lo que las otras personas necesitan y se ofrecen antes de que les pidan, sin importar lo que sea, se ofrecen.
y es una persona compasiva, es una persona amorosa con los demás, se niega a sí mismo. Pero tengo que decir esto, esos dones Dios los ha puesto en nosotros. Cuando nos hizo, pensó en nosotros y los puso allí, están adentro. Estás repleto de dones. Pero el pecado corrompe los dones. Los corrompe. Entonces, por ejemplo, hablemos del último, la persona que tiene misericordia. Si esta persona está regida por su naturaleza pecaminosa, puede caer, por ejemplo, en ser una persona sobreprotectora. Y entonces no deja que nadie haga nada, sino que esta persona tiene que hacer todo. ¿Y sabe qué ocurre con esas personas? Se revientan físicamente y emocionalmente. Entonces se funden porque no tienen los límites de qué significa servir a los demás. Y así ocurre con cada uno de los dones. El que tiene el don de liderazgo, si se mantiene su vida bajo los parámetros de su naturaleza pecaminosa, bajo los parámetros del mundo o bajo la naturaleza del Satanás, entonces ¿saben qué va a hacer? Va a ser una persona que va a tratar de imponer su ley sobre el que sea, sin importar lo que sea, ni quién sea. Y el liderazgo es influencia, inspira, no es impuesto. ¿Sí? El liderazgo no se compra, no se impone. El liderazgo se gana, se obtiene. Muy bien. Simplemente como un recorderis de todo esto, ayer se fueron a celebrar amor y amistad unos 60 jóvenes de nuestra iglesia, con jóvenes de una población cercana, como unos 40 minutos, San José de Saco, bajo el lema dando, ando y amando. Lo que hicieron fue poner en ejercicio los dones operativos que tenían, y entonces se organizaron comités logísticos, el de transporte, el de comida, el de actividades, el de una cosa y el de otra, y eso es lo que hace la iglesia. Y se fueron a esta población y fue una tarde maravillosa, fue tan linda que les voy a decir cuál es mi resumen de ella. Yo en la noche lo que le dije fue: Señor, te doy las gracias porque esto que pasó hoy es el regalo que tú me das a mí de los 14 años de esta iglesia. Eso es la iglesia. Sí, gracias. Deberíamos agradecer al Señor por eso, porque tiene que ver con el ejercicio de nuestros dones para edificación y con un propósito. No se trata del pastor, no se trata de los líderes, no se trata solamente de los servicios que hacemos, sino se trata de reflejar a Cristo, se trata de Cristo, se trata de la iglesia de Cristo, se trata del testimonio nuestro frente a los demás. Ahora, les pregunto algo, ¿ustedes identificaron alguno de estos dones en sus vidas? Por ejemplo, ¿quién identificó el don de ayuda? ¿Quién tiene el don de ayuda? Levanten su mano y déjenmelo saber. Miren, ¿quién tiene el don de administrar? ¿Quiénes son los administradores? Aquí por naturaleza les gusta administrar. ¿Sí? ¿Quién tiene el don de servicio? ¿Quién tiene el don de enseñanza? El don de animar a otras personas. ¿Quién tiene el don de la generosidad? El don de dirigir, de liderar. ¿Quién tiene el don de la misericordia? ¿Se fijan? Es el cuerpo de Cristo. Esto para mí es muy, muy emocionante. ¿Por qué? Porque todos construimos eso. Les voy a decir, yo no tengo estos dones, todos estos dones, ni la mitad de ellos, pero tengo los propios. Y cuando juntamos todo esto, hacemos el cuerpo. Por eso es tan importante que estemos conectados con la iglesia, conectados con el Señor. Hay algunas preguntas que sería bueno que te hicieras para ayudar a identificar tu propósito. Voy a lanzar unas. Primero, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que tú buscas en tu vida? ¿Detrás de qué estás corriendo en tu vida? ¿Qué es lo que quieres que pase ahí? Todos tenemos un fuerte deseo en nuestro corazón
algo que habla desde nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos, y hay algo que enciende nuestras almas cuando hablamos de eso. Nos enciende a nosotros. Ahí está tu propósito. Eso que enciende, eso que te captura cuando se habla de ese tema, eso tiene que ver con tu don. Pero si tú pretendes alcanzar el resultado de ese don de una manera equivocada, te fundes en el camino. Y lo que Dios quiere es que comprendas que así fuiste creado, pero que se hacen las cosas a la manera de ¿quién? A la manera de Él, porque Él sabe cómo funcionas. Y cuando tú identificas eso y lo pones al servicio de otras personas, es decir, le añades valor a otras personas, no te imaginas lo satisfactorio y la bendición que trae sobre tu vida. Yo espero que después de este día, ustedes en su relación con Dios identifiquen tan claramente y con una pureza total cuál es el don fuerte que tienen en sus vidas y lo pongan al servicio del Señor en la iglesia de Cristo. Luego hay otra pregunta: ¿por qué fui creado? Tú estás acá no por un azar. No estás acá solamente por el amor de tus padres o por cualquier otro motivo que te puedas imaginar distinto a que fuiste creado por Dios. Digan: yo fui creado por Dios. Ahora, quiero que pienses en la combinación única de habilidades que tienes. Nadie tiene más esa combinación que tú tienes, solamente tú la tienes. Quiero que pienses en los recursos que tienes disponible, esas cosas que tú sabes hacer, que tú crees que puedes hacer. Quiero que pienses en tu propia historia personal, porque seguramente has sido atacado en áreas donde Dios te puso dones y talentos para que crezcas, para que no crecieras, para que no te ensancharas. Quiero que pienses en las oportunidades que te rodean y que a veces sientes que otro se las llevó y sentiste un poco de frustración porque sabías que era para ti y que tú podías tener eso, pero se las llevaron otros. Porque ahí está pasando algo, ahí está trabajando el Señor en tu vida. Otra pregunta: ¿crees en tu potencial? Esto es tan importante, no para que nosotros nos entronicemos, sino para que comprendamos que si desarrollamos nuestra propia vida, vamos a ser instrumentos útiles. Es por eso, no es para hacer alarde de lo que podemos hacer, de lo que sabemos hacer, ni de nuestras condiciones. Maxwell dice: nadie puede actuar consistentemente de una manera inconsistente con la forma en que se ve a sí mismo. Nosotros terminamos siempre actuando como nos estamos percibiendo. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida y se devolvió a rendir el informe, 2 de 12 dijeron: oiga, esto es increíblemente bueno. ¿Saben qué eran ellos? Personas que tienen una identidad clara. Los otros 10 dijeron: no, olvídese. Mire, esa vaina es espantoso, sí, eso es hermoso, muy lindo, pero eso no es para nosotros. Esa gente es enorme, esos son gigantes y nosotros somos como langostas. Es más, nos veían como langostas. Ellos no los veían como langostas, ellos se sentían langostas. Y como nos sentimos muchas veces, nos ven. Y tenemos que estar claros en quiénes somos. Muchas veces pasamos por altibajos, situaciones, momentos, dificultades en nuestra vida. Tenemos momentos gloriosos, victoriosos, tenemos momentos de tristeza, etcétera. Pero siempre debemos tener claro algo: quiénes somos y a quién representamos. Somos hijos de Dios y representamos al Señor en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Diga: soy hijo de Dios, soy embajador de Cristo. Y la última pregunta: ¿cuándo empiezo? Te voy a dar la respuesta. Empieza ahora, ya, hoy. Empieza ya. Dile que tienes al lado: empieza ya. Bueno, muy bien.
Vamos a pasar al quinto punto de los 6 que les dije, el orden de Dios. Todo esto es muy lindo y es para edificación de la iglesia, pero fíjense en esto, en el verso 11 y 12 nos dice, Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En la Biblia, el lenguaje es supremamente importante. No lo podemos modificar. Lo singular es singular, lo plural es plural. Cuando vemos de los dones, el Señor dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, tal. Cuando hablamos de los dones espirituales, dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como a Él le parece. Pero cuando habla de los dones ministeriales, dice, Él mismo constituyó a unos. Aquí no están todos, son unos. Entonces, no es algo que yo soy espontáneamente pastor, ni espontáneamente profeta, ni espontáneamente lo que sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, sino que quien me da el ministerio es Dios y lo confirma la iglesia, el cuerpo de la iglesia, lo confirma. Entonces, el ministerio cristiano no es una espontaneidad emocional de una persona. Esto tiene un propósito. El propósito es capacitar al pueblo de Dios. Cuando ustedes miran una iglesia como la nuestra, hablemos de nosotros, yo no voy a referirme a nadie más. Lo que estamos siendo conscientes es que como iglesia tenemos cursos, actividades, reuniones, grupos, ministerios. ¿Para qué? Para que seamos capacitados, para que seamos capaces de avanzar, de crecer. Lo que dice acá es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, y es para edificar al cuerpo de Cristo. Eso no nos pone en una posición privilegiada como una casta especial, sino que dice es que somos unos instrumentos en las manos del Señor para que todos estemos mejor preparados. Punto. Entonces, eso no hace que la persona que sirve a Dios sea una persona más especial, porque todos somos iguales delante del Señor. Ustedes y yo somos iguales para el Señor. Dios me ama a mí tanto como los ama a ustedes, y los ama a ustedes tanto como me ama a mí. Bueno, si no se lo creen es problema de ustedes. Lo importante es que yo lo tengo claro. Eso es clave. Entonces digan, Dios me ama igual que a ti. Exactamente, así es. Dios me igual. Lo que pasa es que pues a mí Dios me consiente. Y a ustedes, para ustedes también ahí si quieren. Búsquenlo y van a ver esa mano de Dios moviéndose en sus vidas. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces los asuntos espirituales se tratan por personas que rinden cuentas. No deben ser tratados de manera distinta. Nunca. Si usted está en algún lugar donde no se rinden cuentas, salga corriendo de ahí. Inmediatamente. Inmediatamente. Porque siempre tenemos que dar cuentas. La iglesia se mueve en el orden de Dios y no en el deseo de una persona. Ojo con eso. Y los asuntos espirituales son muy delicados, y la manera como funcionan los asuntos espirituales es como Dios dice que funcionan. Eso es lo que dice la Biblia, como lo acabamos de leer. Y es simplemente para que el pueblo esté capacitado. Entonces, para ver el propósito y el orden de Dios cumplido en nuestras vidas, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener dos cosas: paciencia y compromiso. Paciencia, porque si Dios tiene un ministerio para mí, Dios me lo va a dar en el tiempo suyo, no en el tiempo mío. Yo no tengo que acelerar nada, yo no tengo que levantarme en contra de nadie, yo no tengo que salir corriendo. Dios se encarga, Dios abre las puertas, Dios sella su palabra en nuestra vida.
pero tengo que estar comprometido con ese crecimiento y con esa paciencia. Porque hay personas también que se saben 2 o 3 versículos y entonces quieren salir corriendo a decir a las demás personas lo que tienen que hacer. Y entonces eso ha derivado en unas desgracias que han dañado la imagen de lo que significa estrictamente la iglesia de Jesucristo en el momento en que nosotros estamos viviendo. Y eso no debe ser así. No debe ser así, porque los asuntos espirituales son muy serios. Amén. Bueno, el sexto y último punto, el objetivo. El objetivo es ser como Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que buscamos. Ser como Cristo, no es más. En el verso 13 al 15 nos dice: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas engañosas. No vamos a ser movidos por eso, ni por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ahí es donde vemos lo que les estaba afirmando hace un momento, que una persona puede estar en una artimaña engañosa y desviar del camino al que está queriendo buscar a Dios de corazón sincero. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es el cuerpo de Cristo el que tenemos que hacer crecer. Ahora, fíjate en esto: no debemos vivir sin objetivos. No debemos vivir sin objetivos claros. Y el objetivo que tiene cualquier creyente es uno: ser como Cristo. Ya. El del creyente siempre será ese. Y cuando entendemos esto, Dios nos va a usar como cuerpo y la iglesia va a ser imparable. Eso es lo que dice el Evangelio, que las puertas del infierno no prevalecerán frente al avance de la iglesia. Pero cuando permitimos la división, cuando permitimos las ridiculeces en medio de nosotros, ¿qué ocurre? Que la iglesia se estanca, la iglesia se frena, la iglesia se divide. Y entonces el enemigo se frota las manos, el mundo se para y dice: si ven, eso es mejor ni siquiera ir a una iglesia. Ahí están pintados los locos esos evangélicos. Y nosotros sin reflejar a Cristo. No, lo que vamos a hacer, esta iglesia, nos vamos a levantar, vamos a tener hogares sobre la roca, casas sobre la roca que es Cristo, y vamos a reflejar nosotros en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, revestidos, transformados, la gloria del Dios que nos salvó y la esperanza para el mundo que estamos viviendo. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que trabajamos desde hace 14 años, lo que estamos haciendo hoy, lo que seguiremos haciendo, queridos. Y el Señor ha prometido estar con nosotros ahí siempre hasta el fin del mundo. Padre, te damos las gracias por tu pueblo, tu palabra y tu iglesia, Señor. Esta es tu iglesia. No se trata de los hombres, se trata de tu amor, de tu esperanza, de tu salvación, de tu espíritu, de la unidad que hay contigo, Señor. Permítenos ser una iglesia permanentemente sana, Señor. Una iglesia que te mira, una iglesia que te busca, una iglesia que vive en ti, por ti y contigo, Señor. Una iglesia que crece y que avanza. Una iglesia que tiene un propósito. Una iglesia que tiene un mensaje de salvación y de esperanza. Una iglesia, Señor, contemporánea, pero que no contemporiza con el mundo, sino contemporánea porque entiende el tiempo en el que está viviendo y tiene una propuesta en tu palabra y en tu poder para el mundo, para saciar el hambre y la sed de cada persona. Pido que los dones que han sido puestos en cada uno de los que aquí nos congregamos hoy sean limpiados por ti, Señor. Que lo que haya podido dañar o corromper esos dones hoy sea limpiado por tu bendita sangre, Señor.
por ese sacrificio tuyo. Que los engaños, las circunstancias que han desviado, distraído de ese propósito, hoy sean eliminados en el nombre de Jesús. Y se levante un pueblo entendido, comprendido, comprometido contigo, Señor, en sus casas, en sus trabajos, en sus vacaciones, en su entretenimiento, en sus anhelos, en su espiritualidad, en sus relaciones, en su familia, en el nombre de Jesús. Que te dé la honra y la gloria a ti, Señor. Te doy las gracias porque es nuestro llamado y lo entendemos, lo asumimos, lo aceptamos, el reto de Dios para vivirlo, Señor. Danos la fuerza, la claridad, el entendimiento y el amor para ponerlo en práctica en nuestras vidas y en el tiempo que nos has permitido vivir. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.